No le gritaba, no la insultaba, nunca levantó la voz, nunca dijo nada que pudiera señalarse con el dedo. Y sin embargo, de alguna forma, todo terminaba siendo su culpa. Elena tardó casi 2 años en entender lo que le había pasado. No porque fuera ingenua, no porque no supiera leer a las personas, sino porque lo que vivió no tiene la forma que esperamos que tenga el daño. No hay moretones en este tipo de historia, solo una persona que poco a poco dejó de reconocerse a sí misma. Esta es su historia, y probablemente también sea la tuya o la de alguien que conoces. Elena tenía 32 años cuando conoció a Marcos. Trabajaba como diseñadora gráfica, vivía sola en un apartamento que había decorado con paciencia y tenía un grupo de amigas con las que se veía cada 2 o 3 semanas sin falta. No era una persona sin historia. Había tenido una relación seria que terminó bien, con conversaciones adultas y sin rencores. Conocía sus límites. Sabía decir que no. Eso es importante entenderlo. Elena no era alguien frágil. No tenía una autoestima rota que necesitara ser llenada por alguien más. Era, como se suele decir, una persona emocionalmente estable. Y eso es precisamente lo que hace que esta historia sea tan importante de contar. Porque lo que le pasó a Elena le puede pasar a cualquiera. La manipulación emocional no busca víctimas débiles. Busca personas con empatía, con sentido de la responsabilidad, con deseo de hacer las cosas bien. Esas cualidades son las que se convierten en el punto de entrada. Marcos era tranquilo. Esa fue la primera impresión de Elena y también la que más le llamó la atención. No era de esos hombres que llenan el espacio con ruido. Era pausado, escuchaba, hacía preguntas. En las primeras conversaciones, Elena pensó, este hombre ha trabajado en sí mismo. Este hombre es maduro. Y en muchos sentidos lo parecía. Hablaba de sus emociones con facilidad. Decía cosas como, necesito espacio para procesar, o quiero entender cómo te sientes. Usaba el lenguaje de la terapia, el vocabulario de alguien que ha hecho su trabajo interior. Los primeros 3 meses fueron, en palabras de Elena, normales, buenos, sin alarmas. Era exactamente lo que yo buscaba. Una persona con quien pudieras hablar de verdad, que no huyera de las conversaciones difíciles, que no se cerrara. Lo que Elena no sabía entonces es que hay una diferencia enorme entre alguien que habla de sus emociones y alguien que usa ese lenguaje como herramienta. La primera vez que algo no cuadró, Elena lo descartó. Habían quedado para cenar con los amigos de ella. Marcos llegó tarde, sin avisar. No fue un escándalo. No hubo gritos. Simplemente cuando Elena le dijo que podría haber mandado un mensaje, él la miró y dijo, «No pensé que fueras así. No esperaba que te molestara tanto una cosa tan pequeña». Dicho con calma, sin enfado, casi con sorpresa. Elena se sintió extraña. ¿Estaba exagerando? Quizás sí. Era una cosa pequeña, en realidad. Lo dejó pasar. La segunda vez fue una semana después. Elena canceló planes con Marcos porque su hermana tuvo una urgencia. Él lo entendió, o eso pareció. Pero al día siguiente, muy tranquilo, le dijo, «Solo te lo digo porque me importas, pero me hizo sentir que no soy una prioridad para ti». Elena lo escuchó, lo entendió, se disculpó. Y aquí está el primer engranaje del mecanismo. Marcos no mentía sobre su sentimiento. Probablemente sí se había sentido así. El problema no era lo que decía, era lo que hacía con eso. Describir cómo te sientes no es manipulación, pero usar esa descripción para que la otra persona se sienta responsable de regularte emocionalmente, eso sí lo es. La diferencia está en si la conversación termina en comprensión mutua o en que uno de los dos pide perdón por algo que no hizo mal. No quiero discutir, pero cuando haces eso, me duele y no sé si puedo seguir así. Esa frase, dicha con voz baja,
con ojos que miraban hacia otro lado, se convertiría en una de las más frecuentes en la relación de Elena y Marcos. Y cada vez que la escuchaba, Elena sentía lo mismo: urgencia de arreglar algo, necesidad de demostrar que sí le importaba, ganas de volver a estar bien. Pasaron 6 meses. Elena no había notado el cambio porque el cambio había sido gradual, como la temperatura del agua, que sube 1 grado cada semana. Nunca hay un momento de alarma, solo el momento en que te das cuenta de que llevas mucho tiempo demasiado caliente. Elena empezó a pedir disculpas antes de que hubiera razón para hacerlo. Empezó a pensar antes de hablar, no para ser más clara, sino para anticipar si lo que iba a decir podría molestarle. Empezó a repasar después de cada conversación si había dicho algo mal. Había veces que le escribía un mensaje y lo borraba 3 veces antes de enviarlo. No porque fuera algo importante, sino porque ya no sabía si mi forma de decir las cosas era correcta. Había perdido la referencia. Marcos, por su parte, nunca levantaba la voz. Si Elena intentaba plantear algo que le molestaba, él escuchaba con paciencia y luego decía: «Me haces sentir así, y no creo que te des cuenta del efecto que tienes en mí». Y Elena, que sí se daba cuenta, que sí le importaba, que sí quería hacerlo bien, se quedaba sin palabras. ¿Cómo discutes con alguien que te dice que le dueles? La culpa no necesitaba ser declarada, se instalaba sola. Hay un concepto en psicología que se llama desplazamiento de responsabilidad. Funciona así: en lugar de hacerte responsable de tus propias emociones, las trasladas al otro. No yo me siento mal, sino tú me haces sentir mal. No tengo miedo a que me abandonen, sino es que tú nunca estás cuando te necesito. La diferencia parece pequeña, pero es enorme. Porque cuando alguien constantemente te dice que tú eres la causa de su malestar, sin gritos, sin insultos, solo con frases cargadas de decepción, el cerebro empieza a buscar la forma de resolver ese malestar. Y la única forma disponible es cambiar tu comportamiento. La culpa inducida no nace de haber hecho algo malo. Nace de la percepción repetida de que eres el origen del dolor de otro. Y esa percepción, instalada con suficiente frecuencia y suficiente suavidad, se vuelve creencia. Marcos era sofisticado en esto. Nunca acusaba directamente. Nunca decía, la culpa es tuya. En cambio, decía cosas como, yo nunca te haría eso, pero entiendo que somos diferentes. Esa frase, pequeña, aparentemente razonable, pero cargada de una comparación que dejaba a Elena siempre por debajo. Él nunca habría hecho lo que ella hizo. Él era mejor en esto. Elena, por contraste, era deficiente. No era un insulto, era peor. Era un estándar inalcanzable presentado como observación neutral. Al año de relación, Elena había dejado de contarle cosas a sus amigas. No porque Marcos se lo hubiera pedido, sino porque cada vez que lo intentaba y recibía una respuesta del tipo, «Eso no está bien, Elena, no te mereces eso», ella misma salía a defenderle. Les decía que ellas no le conocían, que era más complejo que eso, que yo tampoco era perfecta. Al final, dejé de contarles nada porque era más fácil que discutir con ellas también. Ese aislamiento tampoco fue impuesto. Fue el resultado lógico de un estado en el que Elena ya no confiaba en su propio criterio. Había perdido algo fundamental, la seguridad de que sus percepciones eran válidas. Cuando alguien te dice, una y otra vez, que reaccionas mal, que sientes demasiado, que ves cosas donde no las hay, llega un momento en que empiezas a dudar de tu propio sistema de detección. Y cuando no confías en tu propio sistema de detección, dependes del de otro para saber si estás bien o estás equivocada. Elena empezó a depender de la aprobación de Marcos para saber cómo se encontraba. Hay un momento en el proceso que los psicólogos describen como el punto de mayor peligro. No cuando la persona siente que algo va mal, sino cuando ya no está segura de si algo va mal. Elena estaba ahí. Quizás exagero, quizás soy demasiado sensible,
Él nunca me ha faltado el respeto, nunca me ha gritado, siempre me dice que me quiere. Tal vez el problema soy yo, tal vez sí soy difícil. Esa voz ya no era la voz de Marcos, era la de ella. Pero las palabras las había aprendido de él. La manipulación emocional sostenida tiene ese efecto. Llega un momento en que ya no necesitas al manipulador presente. La persona ha interiorizado la narrativa. Se ha convertido en su propio carcelero. Elena pasó semanas en ese estado, dudando de todo, revisando conversaciones del pasado buscando evidencias de que sí había sido ella. Encontrándolas, claro, porque cuando buscamos confirmar algo, siempre encontramos algo. La mente que ha sido entrenada para buscarse errores, los encuentra siempre. No porque los errores existan, sino porque esa es la única pregunta que sabe hacerse. El momento llegó un martes, sin aviso. Elena había pasado la tarde rechazando una propuesta de trabajo que le entusiasmaba, porque implicaba viajar 3 días, y sabía que eso haría sentir a Marcos que no era importante para ella. Mandó el correo de rechazo. Y cuando lo hizo, se quedó mirando la pantalla y pensó algo que nunca había pensado con tanta claridad. Acabo de renunciar a algo que quería para no hacerle sentir mal a él, y no me lo pidió. Ni siquiera sabe que existía esa oferta. Lo decidí yo sola, para no tener que pedir disculpas después. Eso fue todo. No fue una pelea, no fue una revelación dramática. Fue ese pensamiento, quieto y enorme, que lo cambió todo. Estaba viviendo para no hacerlo sentir mal. No para ser feliz, no para crecer, no para construir algo juntos. Solo para evitar esa sensación de culpa que llegaba cuando él ponía esa mirada, o usaba esa voz, o decía esas palabras. Su vida se había reorganizado alrededor de los estados emocionales de otra persona. Elena tardó 3 meses más en salir de la relación. Ese es el tiempo que tardó en entender que lo que había vivido tenía nombre, y que ese nombre no era amor. Lo que Marcos hacía no era comunicación emocional, era control emocional. La diferencia es sutil pero absoluta. La comunicación emocional busca que 2 personas se entiendan mejor. El control emocional busca que una persona modifique su comportamiento en función de las necesidades de la otra. La culpa era la herramienta. No los gritos, no los insultos. La culpa. Esa sensación de te he fallado, de debo arreglarlo, de si me esfuerzo más, esto irá bien. Lo que Elena entendió. No había hecho nada mal. Había amado con generosidad a alguien que usó esa generosidad para construir un sistema donde ella siempre era la deudora y él siempre el acreedor. Y en ese sistema no hay forma de saldar la deuda, porque la deuda no existe. Solo existe la necesidad de que ella la crea. El día que lo entendió de verdad, no sintió alivio inmediato. Sintió algo más complicado. Tristeza por el tiempo y también una forma extraña de claridad, como cuando apagas un ruido que llevas tanto tiempo escuchando que ya ni lo notabas. Cuando todo es tu culpa, probablemente no lo sea. Hay algo que Elena repite cuando cuenta su historia. Dice que lo más difícil no fue salir. Lo más difícil fue reconocer que había algo de lo que salir. Porque cuando no hay gritos, cuando no hay insultos, cuando la persona que tienes delante siempre habla en voz baja y dice que solo quiere estar bien contigo, la violencia es invisible. Y lo invisible es lo más difícil de nombrar. Pero se puede nombrar. Y nombrarlo es el primer paso. Si algo de lo que has escuchado hoy te ha resonado, si hay una voz en tu cabeza que suena más a ellos que a ti, si llevas tiempo pidiendo perdón sin saber exactamente por qué, quizás vale la pena hacerse una pregunta. ¿Estás viviendo tu vida o estás gestionando la de otro?